Bueno. Pues muchas gracias por su paciencia, pero me dicen que el programa se ha ido demorando por las razones que siempre pasan en estos casos. Así es que me indican pues que ya están, creo, llegando nuestros compañeros y vamos a arrancar con el programa de nuestro seminario Debates Contemporáneos y Problemas Teórico-Metodológicos. En esta oportunidad pues vamos a darle un giro al programa, pues toca ahora la presentación de una colección de libros, de modo que tiene esto un sesgo novedoso en nuestro programa. Vamos, como corresponde, a dar la bienvenida a nuestros invitados, desde luego, que vienen justo para esta presentación del doctor Paulino, el libro del doctor Paulino. Primero me voy a permitir presentar al doctor Alfonso Sánchez Mújica, con algunos datos. Sus currículos son muy amplios, pero sí sintetizaré. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios en maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciado en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Se ha desempeñado profesionalmente en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría Agraria, el Colegio Nacional de Educación Profesional, en el Gobierno del Distrito Federal, en el Centro Latinoamericano de Globalidad y la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Ha sido docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administración Pública, y en la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Actualmente es profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesor y tutor del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, en la maestría en Estudios en Relaciones Internacionales y en el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. En ese mismo programa actualmente es el coordinador de docencia. Ha trabajado temas de cultura, identidad e integración en América Latina, así como el pensamiento de intelectuales y diplomáticos mexicanos sobre las relaciones internacionales. Actualmente también desarrolla varias investigaciones en temas relacionados con la política exterior de México, el pensamiento internacionalista y la enseñanza e investigación en áreas teórico-metodológicas de las ciencias sociales y de las relaciones internacionales en particular. Así pues que vamos a pedirle al doctor Alfonso Sánchez Mújica que inicie en esta mesa sus comentarios sobre los textos que se presentan. Adelante. Pues teníamos 2 horas, así que yo creo que 10, 20 minutos puede ser. A ver si está prendido este doctor. Bien, pues buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación a la presentación de los libros coordinados por el doctor Paulino Arellanes, que es un amigo de hace muchos años, y la invitación de poder estar nuevamente en esta universidad a la que he tenido ocasiones de visitar y siempre lo hago con mucho agrado. En este caso, pues se trata de la presentación de 3 volúmenes bastante densos, bastante completos, muy complejos, que pues me pone un poco en aprietos para realmente presentar y comentar aquí. En la introducción que hace George Steiner a la filosofía de Heidegger, comenta la oralidad de la enseñanza de Martin Heidegger, y incluso dice que, sobre todo el tratamiento que tiene de su libro El Ser y el Tiempo, que es una obra realmente inconclusa, que hizo a partir efectivamente de las clases que daba, de la docencia. Entonces dice que al momento de la escritura se pierde esa oralidad y con eso
perdemos, para el caso de Heidegger, perdemos ciertos matices, ciertas tonalidades de la filosofía que solamente realmente se pueden dar en la oralidad. La filosofía es una disciplina, en fin, como quieran ustedes llamarle, que sobre todo se aprende en ese transcurso de la oralidad. Ya Platón incluso se oponía a la escritura porque decía que limitaba realmente el proceso más importante, que era la memoria, ¿verdad? El verdadero conocimiento pues es lo que recordamos, ¿no? Y Heidegger así lo trabajó. Uno de sus temas más importantes es el de la memoria, y uno de sus conceptos, el olvido del ser, de los más importantes. Pero bueno, aquí tenemos estos textos y me parece que precisamente la forma de compensar estas pérdidas que ocurren en la enseñanza, porque todos estos son profesores, todos los autores están en sus aulas, es la posibilidad de hablar de estos textos, regresar a la oralidad gracias a la posibilidad de presentarlos esta tarde. Y efectivamente, además, porque los temas tratados, que son los temas de teorías, las teorías son también como pues unas extrañas figuras del pensamiento, de las cuales dependemos fundamentalmente para hacer ciencia, para hacer conocimiento, y sin embargo, pues también de alguna manera, al escribirlas, al reflexionar sobre ellas, a veces podemos también enjaularlas, ponerlas en un grillete de tipográfico, ¿verdad? Y en realidad las teorías, creo, deben ser más bien discutidas abiertamente siempre en el aula. Bien, aquí estos tres tomos, cuyo título es Teorías de Relaciones Internacionales y Aplicación Práctica, tienen pues dos momentos sobre todo de configuración. El tomo 1 y 2 aparecen ya hace pues que unos 4 años, 3, 4 años. El tercer tomo es más reciente, aparición. De hecho yo no lo conocía, tuve ocasión de conocerlo más recientemente, y pues me sorprendió muy agradablemente porque redondea mucho el sentido de toda la estructura de la obra y de los objetivos que se persiguieron al hacerlo. Así que, digamos, ya tres volúmenes implica un trabajo colectivo, pero muy amplio, y aquí en primer lugar hay que admirar y agradecer la constancia, la persistencia y la lucha contra las adversidades editoriales a las que se enfrenta siempre quien está en la labor de escriturística. En este caso del doctor Paulino Arellanes como coordinador, que va más allá, ¿verdad? En primer lugar, convencer a los colegas de la pertinencia de la obra, de los artículos que se requieren, de andarlos persiguiendo para que entreguen los artículos, y finalmente de crear un cuerpo pues con cierta coherencia, con cierto sentido y con aquello que está escrito en la introducción del doctor Tovar, ¿verdad? Ahorita olvidé su nombre, del doctor Samuel Tovar, ¿verdad? Donde pues menciona nada menos a Hegel y Marx, hablando precisamente de la unidad de lo diverso, de la unidad de la diversidad, que efectivamente si hay algo precisamente que caracterice las teorías de las relaciones internacionales, es por una parte la diversidad, pero por otra la necesaria unidad que deben tener para entenderse las teorías como que dan sentido, explican, dan coherencia a la realidad internacional, ¿no? Entonces me parece que
que lo logran, a pesar de que siempre, ¿verdad?, los libros compilados, pues tienen diferencias, pues desde la extensión de los textos, las orientaciones, etc. Me parece que en este caso se ha logrado una unidad, digamos, una semejanza de los artículos que pocas veces se logra. El problema, digamos, de la diversidad, o no el problema de la diversidad, sino esa riqueza que la contemporaneidad ve en la diversidad. Recuerden ustedes que la diversidad en la época de Hegel, en la época de Marx, pues era vista como algo malo, ¿no? Lo que se buscaba entonces era la unidad, la homogeneidad, el Estado, la cohesión del Estado nacional, etcétera. Y hoy en día no, la diversidad es un valor. Pero bueno, ciertamente es un valor, aquí está expresado, pero también es un valor complejo que implica cómo acomodamos estos ladrillos diferentes en un muro que nos dé coherencia y lógica de un mundo que ya de por sí es complejo, contradictorio, múltiple, diverso, etcétera, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido esta labor de coordinación y de iniciativa vale la pena mencionar en primer lugar. Recuerdo, y más que recurrir al proyecto inicial que me envió el doctor Arellanes, invitándome a participar en esta obra, recuerdo esta intención de ir más allá de la teoría, de la enseñanza de la teoría, y forzar a las teorías a que nos den respuestas a las preguntas que estamos planteando actualmente, ¿no? Porque las teorías tienen sus propias respuestas, pero a lo mejor no a las preguntas que nosotros queremos plantear, ¿no? Entonces ahí es también donde podemos pensar que este interés, este objetivo inicial de los temas es no hacer monografías de las teorías ni taxonomías de cómo podemos y por dónde van las teorías y cuáles son las teorías, sino, como decía yo, forzarlas, obligarlas, hormarlas a las preguntas que nos hacemos principalmente, creo, en la Universidad Mexicana, ¿verdad? Claro, el tercer tomo, pero no solamente, tiene autores extranjeros, pero me referiré también un poco más en la descripción de los volúmenes a quiénes realmente, cómo se están planteando estas preguntas y a partir de dónde. Pero principalmente yo diría de la Universidad Mexicana, de México, de América Latina, obligar a estas teorías a decirnos algo sobre problemas concretos de la realidad. Lo cual me llevaría a hacer algunas preguntas, algunos planteamientos. Se trata entonces de una obra de carácter principalmente hermenéutico, ¿no? De en la Universidad Mexicana, y me voy a referir rápidamente al debate que se dio entre Antonio Caso y Lombardo Toledano en su momento sobre la Universidad Nacional de México, donde Lombardo Toledano pues consideraba que la universidad, como ocurre en muchas universidades, sobre todo anglosajonas, sobre todo Estados Unidos, debería adoptar una teoría como una especie de credo o de dogma principal. Y para Lombardo Toledano, pues ese dogma, como ustedes bien saben, era el marxismo. Antonio Caso, desde otra óptica, pues se opuso a esta visión y consideró que la universidad, por su propio nombre, ¿verdad?, implicaba esa diversidad y esa universalidad del conocimiento que no se podía limitar a una sola óptica. Creo que este debate ha permeado
las universidades mexicanas, las ha constituido y, bueno, yo recuerdo cuando estudié Relaciones Internacionales, donde efectivamente la corriente principal era el marxismo, si lo vemos desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista, los marxismos eran tan opuestos entre sí que nos prepararon para entender la diversidad teórica que hoy en día pues es, yo creo, que lo que domina en estas universidades mexicanas de la que habla. Entonces, no solamente es hermenéutica, porque no es solamente el dogma que tenemos que vamos a interpretar, sino darle un sentido. La pregunta, entonces, hay varias preguntas, decía, que quisiera plantear. Si estas teorías, si las teorías son marcos posibles, marcos de cierta neutralidad que nos permiten aplicarlas a todo, ¿no? Digamos, si nosotros, porque eso ocurrió recientemente, tenemos una iniciativa que estoy esperando muy interesado cuál sea el resultado, una iniciativa de la doctora Jessica de Alba, que nos invitaba a un grupo de profesores a tratar el caso de Libia, el reciente caso de Libia, a partir de diferentes teorías. Mi pregunta ¿es posible que las teorías sean una especie de menú que uno pueda tomar para interpretar cualquier cosa? ¿O por el contrario, son las cosas, los objetos de conocimiento, los que nos dicen hacia dónde deben ir las teorías? Veo en el texto que el realismo pues no ha muerto. Bueno, nadie lo ha dicho, pero quiero reafirmar que no ha muerto, desgraciadamente, sino sigue muy vigente. Pero me pregunto si el realismo, y bueno, precisamente creo que el artículo del doctor Arillanes trata sobre las relaciones entre el realismo y el neoliberalismo, que las consideramos opuestas, y él pues nos demuestra que en realidad son complementarias, ¿no? Ciertamente, yo pienso que así lo son. Pero me preguntaría si el realismo permite explicar, por ejemplo, otros temas que están aquí, que es, por ejemplo, la gobernanza ambiental, o los temas para explicar la migración. Creo que sería forzar demasiado las teorías para entender esas realidades. Y más bien, como en el texto de la doctora Ortega, que utiliza la teoría del caos y el modelo de la turbulencia para explicar las migraciones, pues de pronto la teoría del caos es una teoría que viene de las ciencias experimentales, de las ciencias de la naturaleza, y la conexión, porque finalmente los seres humanos y las comunidades humanas somos parte de la comunidad material del universo, pues debe haber una conexión que vincule estas posibilidades. Pero nuevamente, no sé si este modelo de la turbulencia pudiera explicar pues la guerra de Irak o alguna otra, ¿no? Entonces, eso es un planteamiento que me parece que está de alguna manera implícito en el libro, ¿no? Es decir, cada quien elige un tema de investigación y luego la teoría que ha considerado más apropiada o que habría que utilizar para ese. Entonces, ¿son marcos o no? O por el contrario, la realidad nos pide teorías. Otro problema que encontramos en este ejercicio es las múltiples interpretaciones, y si estas múltiples interpretaciones, es decir, un fenómeno observado desde diferentes teorías, lo que no nos está arrojando es la limitación de la verdad. Claro, la verdad es una palabra muy fuerte, ya el propio Wittgenstein y Popper le han hablado más bien de certeza, de verificación, en fin, ¿no? Ya no es la verdad, pero digamos,
cuando tenemos tantas interpretaciones de la realidad internacional, no está diciéndonos eso, que esa totalidad del conocimiento es alcanzable, ¿verdad? Es una pregunta que me viene. Si es que las interpretaciones pudieran ser tan diversas e incluso contradictorias, ¿no? En fin, una pregunta tan simple como ¿cuál es la causa de la guerra de Irak? Pues hay múltiples respuestas. Algunas no son contradictorias. Uno puede decir, bueno, es que había armas nucleares, que no había, ¿verdad? Pero esa fue una primera razón y está ligado al realismo. Otros nos dirán, desde un punto de vista más económico, que fueron razones geoestratégicas del petróleo. Pero en realidad, en esta diversidad de respuestas, ciertamente la respuesta y el acercamiento a esta certidumbre, pues se ve muy debilitado. Y en el fondo, creo que es un problema de las relaciones internacionales en general, ¿no? Lo que hemos tenido en las relaciones internacionales en general es un multiparadigmatismo, ¿verdad? Por lo menos algunos habían dicho desde hace muchos años que hay dos grandes paradigmas en las relaciones internacionales, el estatocéntrico y el no estatocéntrico. Uno donde es el Estado, el factor que determina estas relaciones, y los otros que dicen que no, que es lo social, que es la estructura económica, que son otras razones, ¿no? Recuerdo hace no muchos años al doctor Gilberto Jiménez, pues admirarse de cómo la sociología había llegado, la sociología contemporánea, a este multiparadigmatismo, cuando ya los internacionalistas hemos vivido con él desde siempre. Entonces, bueno, este es un problema, digamos, que estaría en la raíz de la propia disciplina, es un problema radical, ¿no? Y otro planteamiento es sobre algo que también está planteado en la introducción del doctor Tovar, que es sobre, y que está en todo, digamos, tengo por aquí no voy a hacer una descripción de todo el texto, que realmente, de los tres textos que no vendría, pero puedo decir, digamos, que tendríamos 28 autores, 5 de ellos extranjeros, pero todos ellos latinoamericanos, incluso la profesora de la Universidad de Estocolmo me parece, de nacionalidad latinoamericana. Entonces hay una línea muy interesante en esta perspectiva, ¿verdad? La mayoría de estos profesores, 9 de ellos o 10, son de aquí de la UAP, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? No voy a dejar de llevar agua a mi molino, ¿por qué no, verdad? ¿Quién no lo hace? Que muchos de ellos, pues, han pasado, no solamente, diría yo, por la UNAM, sino por nuestro programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Ortega, el doctor Paulino Arellanes, Alex Munguía y Fátima, ¿no? Ana Teresa Gutiérrez del CID, en fin, bueno, ¿no? Y esto, digamos, esta reflexión es también para ir sobre esta otra pregunta acerca de si hay una escuela mexicana de relaciones internacionales, que es algo que ha venido desde hace unos años para acá como planteándose, a raíz ciertamente de que algunos españoles de la Complutense, pero también otros profesores, se preguntan, digamos, sobre todo discípulos de Trujol y Serra, sobre todo que a la muerte de este gran maestro español de relaciones internacionales, pues dijeron, realmente él formó una escuela, y es una escuela de carácter sobre todo sociológico. Yo diría que es que su approach, ¿verdad?, su
su enfoque o su paradigma más importante es sociológico, jurídico-sociológico incluso, si formó esta escuela. Y en México también se ha preguntado si esto se ha formado o no. Yo me resistiría a afirmarlo en la medida en que me preguntaría si efectivamente este debate teórico tiene lugar en un ámbito real del desempeño de los internacionalistas, ¿no? De la docencia y de la investigación. Hay ámbitos, hay áreas, la AMEI es uno de ellos, este curso es otro de ellos, me parece, ¿verdad? Ahora que vengo de la comida donde encontré a todos estos colegas, pues realmente hemos debatido, quizá más informalmente, en los pasillos de la AMEI o en las playas de la AMEI, ¿verdad? Pero sí ha habido un cierto debate que es lo que construye la posibilidad de una escuela, ¿no? Y en ese sentido, esta idea de escuela mexicana de relaciones internacionales la pongo a la luz de lo que afirma recientemente Ulrich Beck en su teoría sobre el riesgo global, la teoría crítica, donde él dice, olvídense ustedes, la teoría crítica es la neta, olvídense del nacionalismo metodológico. Eso va a impedir que las ciencias sociales avancen, ¿no? Es simplemente un punto que pongo en el debate, en la discusión, para seguir, yo creo, debatiendo, en fin. El otro cruce que quisiera hacer es precisamente irnos a cuál fue el resultado de esta propuesta inicial del proyecto de decir, haga la aplicación de un caso de una teoría determinada. No hubo ni el señalamiento del caso, ni tampoco el de la teoría. El resultado, digamos, a grandes rasgos, y estos grandes rasgos pueden omitir y ocultar muchas tonalidades y matices que hay en los textos, que son incluso muy ricas, porque muchos de estos planteamientos que he hecho, si hay una corriente no mexicana, pero al menos latinoamericana, de las relaciones internacionales, donde la teoría de la dependencia tuviera un peso muy relevante, o si es posible explicar unos temas con otros, o si los debates entre el realismo y el liberalismo son debates reales o no, o si no hay una teoría que explique las migraciones, sino tienen que ser diferentes enfoques, diferentes explicaciones las que nos den como un resultado total, una explicación más cabal y real de esa situación, ¿verdad? En todo esto, todos ellos se preguntaron esto, y simplemente haré aquí un poco esa correlación para que veamos que efectivamente hay esta gran diversidad y ciertas tendencias, ciertas recurrencias sobre las que haré algún comentario final. Bueno, hay uno de los autores que se negó a hacer eso, ¿verdad? Y hizo otra cosa que no tiene nada que ver, que es pues el de la voz, ¿verdad? Pero bueno. En fin, las siguientes son realismo y el Estado-nación en Rusia, realismo periférico y el caso de Menem en Argentina, teoría de la dependencia y América Latina, que podríamos decir que bueno, es algo que nos suena, ¿verdad? Es un déjà vu. Teoría de la dependencia revisitada y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Teoría general de sistemas y la dinámica mundial o global. Interdependencia y educación superior. Realismo y constructivismo
para entender la cooperación internacional, ¿no? Pragmatismo en la política internacional como una fuente tanto del realismo como del liberalismo. Realismo político y neoliberalismo económico. Teoría del caos y migraciones. Paradigma multipolar y Rusia. Pensamiento latinoamericano y política regional. Identidades y relacionamientos multinacionales de baja intensidad. Es un caso específico de la zona de paz del Atlántico. Bien, ¿qué recurrencias hay? Quizá número uno, que el realismo no ha muerto, ¿verdad? El realismo se discute si realmente es una teoría o es más bien un paradigma, un enfoque, una especie de sentido común de lo internacional. Número dos, la presencia que ha cobrado cada vez más el constructivismo, ¿no? La capacidad de entender cosas contradictorias y tendencias contradictorias que están incluso en el origen mismo del constructivismo, que es tanto la importancia de lo que se piensa en lo que se hace y lo que es con respecto a cómo se piensa eso que es, que finalmente ese es el constructivismo en su expresión más mínima, es importante. La región latinoamericana es importante, casi junto con Rusia, ¿verdad? Que aparece como y relativamente nuevas, quizá no tan nuevas, pero de alguna manera novedosas formas de interpretación, como son la teoría del caos, la teoría de sistemas y algunas aportaciones también de las neurociencias y la antropología para las relaciones internacionales, ¿no? Me parece que con esto lo que nos presentan estas obras es sobre todo una especie como de estado del arte de lo que en México estamos pensando con respecto a las teorías. Las teorías hoy en día, aunque eso lo voy a decir mañana, pero adelanto, ¿verdad? También como los anuncios de cine, ¿verdad? Próximamente, las teorías han tenido una serie también de flujos, el interés por las teorías, es a lo que me refiero, ha tenido ciertos flujos. Hoy en día el interés es muy manifiesto, en buena medida, creo, debido a lo que hemos llamado el fin de los paradigmas, ¿no? La ruptura de los paradigmas, ¿no? Esto que significó tanto el fin de la Guerra Fría y con ello, aunque no justificado desde el punto de vista del pensamiento, el fin del marxismo como el fin, digamos, de la gran y de la mayor teorización posible, ¿no? En fin, esto me parece que es lo que originó el interés por ir descubriendo cuál es el sentido real de las teorías e ir más allá de las investigaciones empíricas, sino a ir investigaciones que pudieran dar sentidos más generales, más amplios, más universales, ¿verdad? Y el otro aspecto que quizá ha generado este interés mayor es el de las crisis, que me parece que en la que están las ciencias sociales y en buena medida también las relaciones internacionales. Una crisis múltiple, de la que también hablaré el día de mañana, ¿verdad? Y eso ha hecho que hoy en día las teorías sea un tema de debate entre los internacionalistas. Y me parece muy útil, me parece incluso que
que una evaluación de estos volúmenes nos permite ir contestando estos planteamientos que hice previamente, ¿no? Creo que sí son indispensables para entender las relaciones internacionales desde México y cuál es aquello, ¿verdad? Porque las relaciones internacionales es el mundo, pero en el mundo nos duele algo más que el mundo completo, ¿verdad? Nos duele más México, nos duele más América Latina, y este énfasis creo que es manifiesto en esta obra colectiva. Pues no me queda sino felicitar al coordinador y a los autores y recomendar que sigamos en un segundo debate, en un segundo piso de este interesante tema. Muchas gracias.